Hola Javier, buenas tardes. Soy Fernando Vives, Senior Vice President Commercial Strategy and Pricing para NH Hotel Group. Queríamos aprovechar la presencia de Fernando para entender mejor cómo estructura, cómo desarrolla NH Hoteles bueno, pues sus políticas comerciales y de marketing. Tiene una gran organización con presencia multinacional y multimarca. Nos encantaría poder aprender algo más de cómo están abordando estos retos tan complejos ahora en el mundo de la distribución y en el mundo del branding. Muy bien, pues un placer estar contigo y compartir estos minutos con toda tu audiencia. La verdad que, bueno, has dicho NH Hoteles ha desaparecido como marca. Es cierto, sé que mientras lo estaba diciendo ya... que soy muy mayor. Parte de nuestro proceso de transformación y dentro del plan estratégico que estamos siguiendo viene el propio cambio de la marca, como NH Hotel Group, que engloba diferentes marcas. Una de ellas es NH Hoteles, luego tenemos NH Collection, Now y Esperia Resorts, que es el área que dedicamos a la parte de resorts. Y la verdad que, bueno, desde el punto de vista comercial, yo creo que estamos viviendo un momento fantástico. Hay una transformación completa en la compañía desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista tecnológico, y esto nos da grandes oportunidades para poder hacer cosas diferentes y sobre todo innovadoras. No hacer lo que la industria está haciendo hoy, sino definir modelos de gestión comercial que impactan a otras áreas de negocio, como puede ser marketing o como puede ser operaciones, para estar por delante de la industria en los próximos años y realmente crear un competitive edge, que es lo que buscamos, ¿no? Esas diferentes marcas que has citado, cada una de ellas responde a unos diferentes atributos que identifican al producto como tal, pero después a la hora de hacer la distribución de las mismas, planteáis, imagino, unas estrategias conjuntas, aunque la selección de los canales es diferente. Efectivamente, desde un punto de vista, y al final yo creo que uno de los grandes cambios que ha hecho NH ha sido definir las marcas que se adaptan a diferentes nichos de mercado y diferentes tipos de consumidores. Anteriormente, bajo mi punto de vista, era complicado llegar a diferentes clientes con la misma marca. Yo mismo llevo 2 años en la compañía y cuando empecé a trabajar para NH me di cuenta de la diferenciación de producto que teníamos tan acusada. Tenemos hoteles en Italia, la Costa Amalfitana, donde tenemos precios medios por encima de los 600 euros, productos en Ámsterdam como el NH Collection Krasapolski, donde tenemos precios medios igual, pues superior a los 300 euros, y diferentes productos. Y al final, bajo la comercialización de una sola marca, pues se hacía diferente, que el propio consumidor viese las diferencias entre ellos y evidentemente la diferencia de precio, ¿no? Que lo pudiese entender. Una vez tenemos, digamos, arquitectura de marcas con sus diferentes atributos y la diferente estrategia, propuesta de valor muy clara, pues podemos empezar una estrategia de comercialización que evidentemente tiene un paraguas común, ¿no? Pero luego atacamos diferentes canales y diferentes mecanismos para llegar a cada uno de los consumidores que tiene que ir a estas marcas, ¿no? Pues sí, de hecho, los dos ejemplos que has citado provienen precisamente de compras de compañías hoteleras. Correcto. Entonces es obvio que el perfil no tiene sentido perderlo bajo una misma marca, es que nada tiene que ver un producto con el otro, o incluso, bueno, por la parte más vacacional de Esperia o incluso vuestra presencia al otro lado del Atlántico, en el Caribe, que hay cierta gente que no llega todavía a terminar de imaginar el concepto de NH con una marca vacacional, cuando sin embargo sí que hay una presencia desde hace bastantes años, por ejemplo en Cuba, ¿no? Es decir, entonces esta es una de las preguntas del millón. ¿Cómo sois capaces de hacer la coordinación entre el ámbito de ventas y el ámbito de marketing, cuando además ahora mismo hay una exigencia de que el cliente perciba una organización no ya multicanal, sino realmente omnichannel, que es aún mucho más que multicanal? Bueno, la verdad que me siento tremendamente afortunado por el equipo que forma parte de NH Hotel Group, tanto la disciplina comercial como la disciplina de marketing. Tenemos evidentemente diferentes procesos para coordinar esfuerzos, pero sí que podría decir que el nivel de alineamiento es total. Evidentemente, desde el punto de vista comercial y una de las áreas que lidero, que es el área de pricing, pues una de nuestras funciones principales es identificar cuáles son aquellas oportunidades que tenemos, o bien de generar demanda o de descremar demanda. Y esta información la tenemos que compartir con el departamento de marketing para poder hacer este marketing operacional. Yo creo que el principal objetivo es cómo hacemos que aquellas inversiones de marketing o aquellos
digamos, cantidades económicas que tenemos destinadas para inversiones de marketing se utilizan de la forma más rentable posible. Y no hay mayor rentabilidad que utilizarlo en aquellos periodos de necesidad y de una manera coordinada. Con todo ello hay diferentes procesos internos que seguimos de manera incluso semanal para procesos más detallistas, donde vamos a exactamente la ejecución de las inversiones en detalle, y luego unos procesos más estratégicos donde compartimos esta información con ellos, con las unidades de negocio, y definimos exactamente cuáles serían las mejores inversiones en función de estas necesidades que tenemos. Sí, yo creo que uno de los elementos diferenciales que has comentado es el hecho de que sea también los responsables de la parte comercial los que tengan capacidad de influir en el precio. Efectivamente. Y en ese sentido casi sois en cierta medida delimitadores o terminadores del producto, porque no podemos negar que el precio es parte del producto. Es decir, un hotel, un servicio, evidentemente conforma el producto, su destino, etcétera, pero el precio es una parte importante. Entonces, a la hora de que vosotros planteáis el precio en cada momento, también eso entiendo que influye la línea de comunicación que desde marketing tiene que seguir, ¿no? Es decir, en ese punto parece mucho más fluida la relación. También es cierto que yo creo que os ayuda el no tener que trabajar respondiendo, no ser un seguidor, no tener que estar permanentemente macheando modificaciones de precio de otros competidores, sino poder tener vuestra propia estrategia. Exacto. Eso hace la vida algo más sencilla, ¿no? Hace la vida algo más o más complicada, porque en el fondo tenéis que ser los primeros que pensáis. Bueno, yo creo que al final la gran suerte que tenemos es que estamos trabajando bajo un marco que es el plan estratégico a 5 años de la compañía, donde tenemos 24 iniciativas, cada una de ellas está muy claramente definida, la estamos ejecutando, como dirían algunos, con mentalidad militar, ¿no? Y hay ciertas iniciativas, como es la iniciativa de pricing, donde está muy claro cuál es el valor que tenemos que ser capaces de capturar del cliente. Siempre decimos que no queremos hacer acciones heroicas con el precio, sino simplemente ser capaces de que el cliente y el consumidor paga lo que realmente el producto vale. Esto tiene que estar coordinado con marketing. Y sobre todo tiene que estar coordinado también con operaciones, porque al final hay una cuestión que es el value for money, que monitorizamos de manera también muy rigurosa, donde la experiencia y la promesa operacional tiene que cumplirse. Entonces tú tienes la función del pricing, donde defines exactamente cuál es esa mayor oportunidad de capturar el precio y el volumen, cómo marketing es capaz de capturar esta demanda y generar esa demanda nueva que en muchos casos necesitamos, donde las marcas evidentemente facilitan este proceso, y luego la parte operacional para asegurar que tenemos esta experiencia y el delivery de la misma, ¿no? Por un lado luego tenemos el área de Revenue Management, que es un área compleja, donde estamos cada vez buscando modelos más sofisticados apoyados por tecnología, que lo que hacen es optimizar esa demanda. Por lo tanto, al final yo creo que el área, si viésemos burbujas, pues tendríamos una burbuja donde marketing desarrolla una labor mucho de crear demanda, apoyado por las marcas y por toda esa promesa que estamos evidentemente creando y el valor de cada una de estas marcas. Ventas tiene que capturar esta demanda y todo el área comercial. Operaciones tiene que ser capaces de hacer el delivery, y luego Revenue Management lo que hace es que optimiza y sobre todo sirve de faro todo el área de pricing, analytics y el área de forecasting que está bajo mi supervisión, de poder iluminar y decirnos exactamente cómo tenemos que optimizar cada una de las inversiones y sobre todo dar visibilidad a los equipos comerciales, ¿no? Para que desarrollemos una estrategia comercial basada en segmentos y en canal lo más eficiente y rentable posible. ¿Notas muchas diferencias en los diferentes mercados emisores? Bueno, hay diferencias, hay muchas diferencias trabajando con diferentes unidades de negocio, y evidentemente hay diferencias con los mercados emisores. Yo creo que cuando definimos una estrategia comercial, al final hay tres patas principales. Una es la segmentación, es el segmentation mix que tenemos y cómo optimizamos esos segmentos de la forma más rentable posible. Esto es, si tenemos hoteles donde lo más rentable pues es tener una mayor aportación del volumen grupal, de meeting and events, donde al final este cliente que está viniendo no solamente consume la habitación, sino que está consumiendo una sala como la que estamos en este momento, tiene un coffee break, utiliza el minibar, utiliza el restaurante, utiliza cualquiera de los servicios. Por lo tanto, su contribución en ingresos no solamente está limitada a la habitación, sino que está limitada a otros ingresos del hotel. Luego tenemos la segunda pata, que sería la optimización del canal, ahora que todo el mundo habla, ¿no?, del coste de adquisición
y cuál es, evidentemente, el canal más rentable, ¿vale? No abrir la discusión aquí, pero sí que es cierto que sería una segunda pata y que tenemos que tener en la hoja de ruta. Y luego tenemos una tercera pata, donde hablamos de los mercados, ¿no? Y de los feeder markets, y cuál es la estrategia comercial que estamos siguiendo, bien de forma directa o apoyada en partners, para penetrar en aquellos mercados que deberían ser más rentables. Hay un dato que es interesante, ¿no? Que es muy importante para NH, donde nosotros sabemos que los clientes no domésticos, es decir, el cliente internacional, paga aproximadamente entre un 20 y un 30% más en nuestros hoteles. Tienen un patrón de reserva completamente distinto, la longitud de estancia es evidentemente diferente, más larga. Cuanto más long haul es este viaje, más es la estancia media que tienen con nosotros, lo cual también tiene un impacto en costes. Por lo tanto, tener clara cuál es nuestra estrategia de segmentación, de canal y de mercado es algo esencial para poder optimizar nuestra cuenta de resultados. ¿Qué tecnologías crees que van a impactar más en el mundo de la hotelería y cómo lo conocemos hoy en día? Bueno, nosotros hemos afrontado todo el área tecnológico como un gran reto, y de hecho tenemos un plan de transformación tecnológico muy agresivo. Para darte una idea, estamos cambiando nuestro ERP, que hemos hecho afortunadamente ya este cambio del último año. Hemos cambiado el PMS de cada uno de nuestros hoteles, hemos cambiado el CRS de nuestros hoteles, estamos cambiando el sistema de Revenue Management ahora mismo de nuestros hoteles, y todo con una plataforma única que nos permita tener una sola imagen del cliente, ¿no? O sea, nuestra idea al final es tener este conocimiento del cliente para poder adaptarnos y poner al cliente en el centro de la toma de decisiones de la organización, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de marketing y cómo estamos siendo capaces de acercarnos a este cliente, y desde un punto de vista comercial, que finalmente irá unido también al pricing, ¿no? Al pricing que haremos para cada uno de nuestros clientes. Por lo tanto, nuestra visión es imagen única de cliente. Al final, el reto tecnológico, desde un punto de vista de distribución, pasa por la conectividad. Lleva la conectividad siendo crucial durante los últimos años, y esto no va a cambiar, ¿no? Tenemos partners con los que queremos firmar acuerdos, con los que queremos optimizar la estrategia de ventas y de distribución, y si no tenemos los canales de conexión o las conexiones adecuadas, evidentemente no lo conseguiremos. Luego hay una parte que evidentemente va a tener muchísima influencia, que es cuando hablamos de Big Data, ¿no? O sea, cómo utilizamos toda la información de la que disponemos, y disponemos de millones de datos de diferentes fuentes y de diferentes proveedores, o bueno, simplemente diferentes, digamos que según el Customer Journey que siguen sobre sus diferentes interacciones, ¿no? Cuando pasan por nuestros hoteles o por los diferentes canales. Yo creo que al final la utilización de esta información para una compañía como NH pues va a ser crucial en cómo tomamos ciertas decisiones, ¿no? Por lo tanto, asegurar que tenemos estas fuentes de información controladas para poder ayudarnos en la toma de decisiones también creo que será clave para el futuro de la hotelería. ¿Qué opinión te merece proyectos como, por ejemplo, el de Accor, de abordar el ámbito del B2B y prestar servicios a otros hoteles? Es decir, poner su propia infraestructura, porque hasta ahora habíamos visto más ese modelo en empresas tecnológicas puras como las OTAs, que habían empezado primero a prestar servicios de tecnología a otras agencias de viajes más tradicionales, después a los propios hoteleros, pero no era tan habitual, sobre todo en el modelo europeo. Es decir, el modelo americano sí es cierto que hay una figura clara del propietario, el operador y el comercializador. Entonces, figuras como Choice o Wyndham siempre han existido, pero aquí es bastante más atípico que un Accor tenga una propuesta de valor en la que, digamos, se convierte casi en un choice, por así decirlo, ¿no? ¿Qué opinión te merece, o si te parece atractivo incluso que NH dé un paso hacia adelante para poder estar acogiendo bajo su amparo a otros hoteles independientes? Bueno, yo creo que tenemos que ver cómo va, evidentemente, esta adquisición que ha hecho Accor, cuál es el resultado que le da, ¿no? Pero yo creo que al final la integración vertical en la industria ha sido algo que se ha visto o que ha venido desde siempre. Hemos conocido compañías con integraciones verticales. Sí, pero no me refería tanto solo a la compra de One Fine Stay. ¿Vale? O sea, Fast Booking. Claro, al final el CEO, Sebastián Bado, ya daba como idea, es decir, voy a
trascender del límite de mi marca. Es decir, tengo unas inversiones tecnológicas monstruosas que no solamente valen para el perímetro de las marcas de Accor, valen también para el perímetro voy a abrir el espacio y en lugar de acudir a un Booking, a un Expedia, etcétera, como elemento de comercialización, bueno, pues entra en mi ámbito, ¿no? Entonces, no lo sé. Hombre, tenemos algunos ejemplos, incluso en España, de compañías que han hecho algo similar, que ha sido hacer un outsourcing de toda su infraestructura tecnológica de distribución, al final con un objetivo, es decir, que estar en la última en tecnología, sobre todo si quieres construir tu ventaja competitiva, incluye inversiones millonarias, ¿no? Entonces tú puedes dedicarte a lo que sabemos hacer, que es simplemente gestionar los hoteles y sacar la máxima rentabilidad de los mismos, ir a arrumbar al propietario, o lo que puedes hacer es intentar llegar a más hoteles con el fin de poder financiar ese crecimiento, esa mejora de la tecnología para estar en lo último. No lo sé, yo creo que seguramente para NH esto ahora mismo no será una prioridad. Yo creo que nosotros tenemos todavía deberes que hacer en el área que están muy bien recogidos en nuestro plan estratégico. Y yo creo que hablar ahora mismo de acciones similares como lo que puede hacer o ha hecho Accor, pues sería... Bueno, las dimensiones tampoco son las mismas, o ser una distracción. Ahora también, como nuestro consejero delegado diría, todo es una cuestión de oportunidades, ¿no? Claro. Si llegasen oportunidades, pues evidentemente habría que estudiarlas. Hablando de oportunidades, ¿tenéis alguna idea de expansión en algún mercado Asia, dado vuestro socio? Sí. No quiero que me cuentes nada que no se pueda contar, pero quizás estáis en una posición privilegiada para poder estar en el que se dice que va a ser el mercado más importante en los próximos 10 años, ¿no? Bueno, tenemos un foco muy claro puesto en Asia, un foco muy claro puesto en la expansión. En cualquier caso, el objetivo de la compañía es ir creciendo, evidentemente, pero sobre todo que hacer un crecimiento digamos más agresivos a partir del año 2018. Eso no implica que si no existen oportunidades no las aprovechemos. El año pasado hemos hecho la adquisición de Hoteles Royal, es una compañía con fuerte presencia en Latinoamérica. Hemos incorporado 20 hoteles y ahora mismo somos el primer operador de hoteles en Colombia. Tenemos presencia en Ecuador, hemos ampliado presencia en Chile, abrimos un hotel en Panamá el año que viene. Por tanto, esto nos marca una posición de relevancia en Latinoamérica, donde nos convertimos en uno de los principales operadores con la asignatura pendiente de Brasil, y posteriormente hay un foco justamente en Asia. Hace 2 semanas que hemos anunciado el lanzamiento de la joint venture con nuestro socio HNA, y esta joint venture lo que tiene es un objetivo claro de crecer en 150 hoteles aproximadamente en los próximos 3 años en gestión bajo la marca y el paraguas de NH. Con las diferentes marcas. Hemos lanzado nuestra marca con nombre en chino, tanto de NH Hotels como NH Collection, y la idea es enfocar mucho el crecimiento aquí. Tenemos ya el equipo montado en Beijing, con representación comercial, equipos de revenue management, marketing, con un managing director, y está todo preparado para que podamos crecer en este mercado. Justo sobre te iba a preguntar, que los procesos de expansión, si no se planifican bien, suponen una enorme presión para la estructura organizativa de la compañía, ¿no? Es decir, y más en un mercado tan complejo y tan lejano como pueda ser el chino, ¿no? ¿Qué opinas de este cambio global? Es decir, lo que hemos visto con la operación de Starwood y Marriott es algo inimaginable hace voy a decir 10 años, hace 5. O sea, que alguien le pudiera disputar a Marriott la compra de otra cadena hotelera americana y que ese alguien al final sea un grupo inversor chino que ni siquiera está especializado en el sector de travel hasta hace un año y pico, bueno, que de hecho venía de comprar por valor de 6.000 y pico millones ya en el último año. Entonces, ¿qué a ti como hotelero este concepto de competencia global, qué reflexiones te hace tener? Entiendo que es una pregunta mixta, ¿no? Digamos, la aportación o el crecimiento que están haciendo ciertas empresas asiáticas, o en este caso chinas, en el mercado, lo cual yo creo que no nos debe sorprender. Vemos China es la segunda economía mundial, Estados Unidos es la primera, y no nos extraña ver compañías norteamericanas que forman parte de un accionariado, que tienen presencia mundial en diferentes industrias. Bueno, yo creo que el mercado asiático, o que empresas chinas estén tomando posiciones en compañías europeas o norteamericanas, bajo mi punto de vista es algo normal y que seguirá pasando y llegará un momento en el que no nos extrañará tanto, ¿no? Además, normalmente son compañías que aportan muchísimo valor, ¿no? cuando toman
cuando toman estas posiciones. Desde un punto de vista de la competencia, pues al final y las fusiones, pues claro, la fusión de Marriott y Starwood pues va a poner una compañía con más de 1 millón de habitaciones en el mercado que van a tener que vender todos los días. El director comercial de Marriott y Starwood seguro que va a tener mucha presión diaria por vender ese 1 millón y pico de habitaciones. Y en cualquier caso yo creo que es algo natural. Yo creo que estamos en un proceso de cierta concentración. Hemos visto Accor como también acaba de adquirir Fairmont, hemos visto como FRHI, hemos visto como Kimpton ha sido absorbido por Intercontinental. Por lo tanto, yo creo que hay diferentes movimientos en el mercado y yo creo que seguirán pasando. Sí, esos movimientos lo que sucede es que yo creo que también la distribución lo estamos viendo, es decir, como al final hay dos grandes players como son Priceline y Expedia, realmente globales, con algunos campeones regionales, pero ¿no crees que eso distorsiona el ámbito de competencia? Es decir, el hecho de que al final estemos quedándonos con menos actores te obliga a que si no tienes una dimensión mínima o tienes productos muy diferenciales, acabes estando en manos de terceros. Bueno, yo creo que esto al final también es una oportunidad. Yo prefiero ver esto como hotelero y trabajando para una compañía líder como SNH Hotel Group, yo lo veo como una oportunidad. O sea, al final esto a quien pone en una ventaja de menor competitividad es al hotel independiente. O sea, yo creo que al final las compañías hoteleras están desarrollando estrategias, tanto comerciales, de marketing, de distribución, de propuesta de valor con sus marcas hacia el consumidor, que se hace muy difícil para el hotel independiente. Si vemos el mercado norteamericano, el 85% de las habitaciones están en modelos de gestión o franquicia con marcas. Si nos venimos a Europa, vemos como prácticamente es lo contrario. El 70% del producto hotelero que hay en Europa está fragmentado. Entonces, claro, al final el hotelero independiente que no tiene ninguna marca sí que depende de terceros para poder primero comercializarse, tener presencia, tener visibilidad. Y luego es difícil, a no ser que tengas un producto, desde luego, icónico, que sea capaz de marcar una propuesta de valor clara, con o sin inversiones fuertes en marketing, poder competir con otros, ¿no? Con estas grandes cadenas. Entonces yo creo que va a haber un ejercicio en Europa de entender si los hoteles independientes tienen que afiliarse a ciertas marcas para poder ser más competitivos y evidentemente mejorar su cuenta de explotación, y luego seguiremos viendo cómo pues al final estos grandes grupos hoteleros que se están fusionando o a través de adquisiciones que tienen mayor poder, quizás, no quiero decir de compra, pero mayor poder de negociación, economías de escala, también con ciertos terceros a la hora de negociar sus contratos, ¿no? La última pregunta, que te estoy explotando mucho. ¿Qué crees que puede cambiar en el futuro el rol dentro de la distribución de los GDS, de los CRS tradicionales, como un Amadeus, un Sabre, que van muchos años intentando conseguir su hueco, y eso relacionado con el elefante o el gorila de 800 kilos, el papel de un Google ayudando a hacer más fácil el acceso realmente a los sistemas de reservas en B2B, porque al final lo que hay detrás de un Hotel Finder o del proceso de Google es simplemente facilitar que el consumidor final esté acercándose a esa reserva. Es decir, ¿crees que puede cambiar o el punto hacia el que nos movemos es precisamente el contrario? Vamos a ver, yo creo que los GDS tienen su hueco en el mercado, lo han tenido, están básicamente muy especializados en ciertos segmentos, ¿vale? Que yo creo que va a ser difícil que esto produzca un cambio en el corto plazo, bajo mi punto de vista. Nosotros, las ventas a través de los GDS siguen creciendo, por lo tanto es algo que no vemos que hay un bajón. Ahora, ¿cómo los GDS se van a adaptar para crecer de una manera quizás más agresiva? Esto es lo que habrá que ver, o sea, cuál es la propuesta de valor que ofrecen al hotelero, pero ya no solamente al hotelero, sino sobre todo al consumidor, y cómo entran en el marketplace, porque ahora mismo sí que están muy especializados en este B2B, segmento corporativo, o en una intermediación que ha sido más o menos, digamos, tradicional. Luego, de cara a la segunda pregunta, pues habrá que ver. Yo creo que al final el consumidor es el que manda, y el consumidor es el que nos dirá cómo es más fácil para él encontrar una habitación de hotel y cuál es el canal que se lo pone más fácil y que le da la información más relevante para que pueda tomar las decisiones, ¿no? Y aquí pues entra el papel de Google, entra el papel de los metabuscadores, que han encontrado su hueco en el mercado, con todo el lío que hay en los precios, y han sido capaces de decir, oye, que hay una oportunidad, ¿no? Al final, cómo utiliza
o cómo el cliente es capaz de ver cuál es el canal pues que tiene el precio más competitivo, ¿no? Por lo tanto, al final yo creo que el consumidor mandará y nos dirá cuál es el modelo de negocio que tendrá más futuro, ¿no? Bueno, ahora sí, de verdad, la última pregunta. Bueno, no me resisto a preguntarte si crees que en 2016 veremos el inicio de la disrupción en el ámbito del business travel que ya hemos visto en los últimos años en el leisure travel o en el managed business travel, porque todavía seguimos teniendo esquemas más tradicionales con los DMCs, no ha habido tanto cambio, es decir, sí ha podido evolucionar algo en la parte de la gestión de los ingresos con compañías como Concur o Contribit, etcétera, pero no tanto la forma en la que se está accediendo al producto, se está comprando, se está haciendo el fulfillment, es decir, es bastante tradicional. ¿Tú crees que vamos a verlo o es todavía prematuro? ¿Todavía se está cociendo esa disrupción? En mi opinión personal, sí creo que se está cociendo. O sea, yo creo que va a haber un cambio en la forma en la que el cliente de negocios hace las reservas. Todas estas, evidentemente, fusiones entre compañías hoteleras, incluso las propias opciones que las OTAs están dando al cliente corporativo, pues están empezando a jugar parte del modelo de negocio y a jugar parte de la toma de decisiones de las empresas en cómo hacen sus reservas. Pero yo creo que nos queda un tiempo para poder ver un cambio real en la forma en la que se toman las decisiones y en cómo las reservas se están produciendo en los hoteles del cliente corporativo. Es mi punto de vista. Pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido muy interesante y ya quedas emplazada para la siguiente vez, ¿eh? Pues cuando me llames, Esta estamos en Londres, la siguiente ya lo haremos en Madrid. Buen sitio, buena ciudad, Madrid. Fenómeno, Fernando. Muchas gracias.